La provincia de Albacete se convierte durante los meses de abril, mayo y junio en una referencia en el campo de la fotografía gracias al programa Miradas Primavera Fotográfica 2021, una iniciativa cultural que impulsa y coordina la Diputación de Albacete y cuyo principal objetivo es acercar a la ciudadanía el arte y sus últimas tendencias, así como promocionar a los nuevos creadores. Las exposiciones se podrán disfrutar en una veintena de salas en municipios como Pozo Cañada, Caudete e Higueruela. Bienvenidos, ¿qué tal? Por cierto, que una de las principales muestras será City Hope, un trabajo del fotógrafo documental Javier Arcenillas, que podrá visitarse en el Centro Cultural La Asunción a partir del 6 de mayo. Precisamente os quería recomendar una exposición que podéis ver ahora en el Centro La Asunción. Se trata de la muestra La poética de la espera del artista conquense Jaime López y que podéis ver durante este mes en este centro cultural de la capital. La exposición surge de la experiencia personal del autor como espectador de otra muestra titulada La poética de la libertad, realizada entre los meses de agosto y noviembre en la Catedral de Cuenca y en la que también está presente su mirada profesional. Esto es lo que nos contó durante la inauguración de su muestra. Realmente surge en base a una célebre exposición que se hizo en Cuenca, en la Catedral, en el 2016, que se bajo el nombre de La poética de la libertad. Y bueno, tuve oportunidad de trabajar allí y de alguna forma me permitió generar un discurso diferente al proyecto original, con la intención, no de confrontar, pero la esencia del trabajo, de mi trabajo, de alguna forma no tenía que ver con lo otro, ¿no? Porque mi trabajo es algo más introspectivo, es algo más personal, más minucioso, es un ejercicio de análisis, ¿no? Y en confrontación con la exposición, la poética de la libertad, pues tiene un carácter más contundente, tenía más volumen, ¿no? Algo, yo diría que hasta megalómano, ¿no? Y bueno, el hecho de trabajar allí pues, te permite analizar y reparar en espacios, lugares, ver formas, elementos que quizá un espectador no repara, básicamente porque tiene un tiempo limitado, ¿no? Y es la ventaja que tuve, ¿no? Y el hecho de trabajar allí me inspiró para, generar otro discurso. Por cierto, el escritor José Juan Morcillo nos ha contado una iniciativa preciosa de cara al Día del Libro. Estuvo hace unos meses en este programa para presentar su libro Diario de un confinado y otras estampas. Pues bien, quien compre su libro Diario de un confinado y otras estampas en las librerías de Albacete, San Pablo, Librería Popular, Erso y Circus, se les entregará unas rosas si presentan el resguardo de compra en la floristería María Álvar, ubicada en la calle Pablo Medina. Diario de un confinado y otras estampas es un ejercicio de literatura confesional donde Morcillo interpreta sus emociones mediante la observación de los acontecimientos, tanto desde el balcón de su casa como cuando sale unos minutos para comprar, en una evolución que nace de la confusión y del desconcierto iniciales de la pandemia y que desemboca en la falsa esperanza de que otro mundo mejor es posible. La primera invitada de esta noche en A Pie de Calle es Amparo Alfaro. La última vez que estuvo aquí en el plató fue allá por 2019 con Pilar Felipe y presentaron Cuéntame en el Parque, que era una serie de cuentos que se desarrollaban en el Parque Abelardo Sánchez. Y ahora Amparo regresa para presentar su nuevo poemario. No es el primero, por cierto, es A manos llenas y ya está disponible, por ejemplo, en las librerías de Albacete, como por ejemplo en la Librería Popular. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo y cuántas ganas? Sí. Porque recuerdo que este libro me lo trajiste aquí a la redacción como hará un mes o 3 semanas o algo así, me dijiste léelo y cuando lo interiorices quedamos y hablamos sobre A manos llenas. Por cierto, me gustaría saber, porque el 23 de abril es el Día del Libro, se van a hacer muchos eventos por la ciudad, también en las librerías, y me gustaría saber dónde vas a estar presentando este libro. Bueno, por la mañana ya he concertado cita con la Unidad de Salud Mental del Perpetuo Socorro.
He ido ya varias veces, cada vez que tenemos un libro nuevo voy y hablo allí un ratito con los chicos. Y por la tarde, bueno, ese será un acto que no es público. Privado. Es privado, sí. Y por la tarde pues iré a firmar libros en la Librería Popular. A manos llenas, y además también si algún fan, bueno, alguna persona que haya escrito un libro, que haya leído algún libro tuyo, también lo puede llevar para que lo firmes, Claro ¿no? que sí, Que claro siempre que es sí. agradecido. Sí, sí, sí. Y Ya además no hay a la venta, pero lo pero- pueden llevar y lo firmamos. Por ejemplo, Cuéntame en el parque, o Por ejemplo. cualquier otro poemario que hayas escrito. Muy Por bien. cierto, me gustaría saber, Amparo, ¿cómo llegaste a la poesía? Porque para ti yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué sientes a la hora de escribir poesía? ¿Cuál fue la necesidad de llegar a la poesía? ¿Cómo fue? Mira, hay una película que a mí me gusta mucho, que es El cartero de Neruda, y hay una escena en la que el cartero le dice al poeta, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Entonces yo ahora lo sé, yo llegué a la poesía por necesidad. Necesidad de identificar en palabras escritas por otros de lo que yo sentía. Ahí está la magia de la poesía. Tú te ves reflejada, es un espejo, tú te ves reflejada en experiencias que otros han recogido en palabras. Necesidad de expresarme. Después, cuando empecé a escribir poesía, hay una necesidad que todos la tenemos de expresarnos. Necesidad de sentirme también escuchada. Porque cuando alguien lee un poema mío, me está escuchando. También tenía necesidad de hacer amigos. Yo tengo las estanterías de mi casa llenas de amigos. Para mí los libros, los autores de esos libros, los considero como amigos, porque han compartido conmigo sus mejores pensamientos, su alma, en realidad su alma. Y para mí los libros son sagrados. También tenía necesidad de deshacer nudos. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Deshacer nudos que vas arrastrando, pequeños o grandes traumas, y al escribir, no solo poesía, sino en la escritura en general, al escribir, incluso al leer, se van deshaciendo, se van haciendo más livianos esos nudos. El título del libro, A manos llenas, fue lo último que hice. Una vez que ya tenía todo el libro montado, busqué el título en mis poemas y llegué a uno que se llama La mano de mi padre, y ahí encontré esas 3 palabras, a manos llenas. Hablo de sus manos llenas de cerezas cuando venía por la tarde. Entonces, escribir ese poema, referido a los últimos momentos de la vida de mi padre, lo escribí años después de su muerte, pues me supuso quitarme un gran peso de encima. O sea, la escritura es magia, para mí es magia. Pero no me puedo imaginar, Amparo, lo complicado que es escribir un poema, porque te abres en canal al fin y al cabo, ¿no? Te expones tu vida, te das a conocer a gente que conoces, que a lo mejor no te conocía como ellos creían, y a gente desconocida, que no sabe quién es Amparo. Es algo, no sé, como poeta, ¿qué te supone? O a lo mejor es muy fácil, no tengo ni idea. No, no es pero para fácil. mí sería muy complicado, porque abrirse en canal, no te digo ya abrir tu puerta de par en par para que la gente conozca tus secretos, pero es algo así. Es como mostrarte desnuda, ¿no? Supongo, Sí, a la gente. te muestras totalmente. Yo, antes de empezar a publicar libros de poesía, escribí muchos poemas. Nunca imaginé que iba a dar ese paso, de publicarlos. Nunca lo imaginé, por eso que tú dices, porque es exponerte. Pero ¿sabes qué pasa? Que como a mí la poesía de otros me ha ayudado tanto, ha sido terapéutica para mí, supuse que escribiendo de mis experiencias, de mis emociones, de mis sentimientos, podría ayudar a otros. Era una especie de... Algo recíproco, ¿no? Recíproco, Dar claro. lo que a ti te han dado. Dar lo que a mí me dieron. Sí. Por cierto, ahora que estás hablando un poco sobre qué va A manos llenas, de lo que intentas transmitir a la gente, el poemario está diferenciado con 8 bloques muy distintos, y además cada uno de esos bloques empieza con un verso muy potente, ¿no? Que está en
pues en una de las páginas, ¿no? Pone el titulito y al lado pone como un verso muy potente. Sí. ¿De qué intentas hablar concretamente, Amparo? Bueno, son 8 bloques, como tú has dicho, y he intentado pues distribuirlos en temas que son los temas de la poesía. Yo que he visto tanta poesía, bueno, son los temas de la vida, y como tú dices, están introducidos por un verso o 2 versos que intentan recoger el tema del que trata el bloque. Entonces, los temas es la admiración por la naturaleza, la autoconciencia del yo, mirar hacia adentro y escribir, el amor, la muerte, Dios. Hay un bloque también que trata sobre los poemas que escribí en el confinamiento del año pasado. Hay un bloque social. Social me refiero a poemas que me han inspirado personas a las que he conocido en entornos muy complicados de aquí de Albacete, no hay que irse más lejos. Pero sí hay dos ejes fundamentales en estos 8 bloques, que son, en estos poemas está la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy yo? A partir de esa pregunta se desarrolla todo. Y también hay otro eje fundamental, que es la búsqueda de Dios. Yo fui educada en la religión y se me transmitieron dogmas con los que yo no podía estar de acuerdo. La razón me impedía entenderlos. Entonces, ahora lo sé, ya con mi edad digo, es que durante toda esa vida te has dedicado a buscar a Dios, entre otras cosas, a buscar a Dios, a entender qué es Dios. Y mira por dónde, lo que hablábamos antes, tengo un amigo que se llama Baruch Spinoza, filósofo que vivió en el siglo XVII, y leyéndole, yo he llegado a la conclusión de que hay una armonía en todo lo que existe, unas leyes de la naturaleza que para mí eso es Dios. Eso es Dios. Ahí sí que lo entiendo, mi razón lo entiende. Es la armonía de todo lo que existe. La naturaleza es armónica absolutamente. Me gusta su teoría y también la tuya, ¿eh? Porque, sí, es verdad, porque a veces... Yo también he sido educado en el cristianismo, he ido a un colegio religioso toda mi vida, en fin. Y sí que es cierto que te inculcan como Dios, una persona... en fin, a la que te encomiendas y demás, pero es que al final Dios es lo que tú quieras que sea, al fin y al cabo, ¿no? O sea, en ese caso es todo, un todo, ¿no? Naturaleza. Sí. Es que al final lo puedes encontrar en cualquier sitio. Claro, claro. Pero la gente, yo creo que es como los burros, que se ponen delante como unos... esto que se ponen los burros, vas como los burros, pa'lante, 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 y no ves lo demás. Entonces, a lo mejor tienes que abrir un poco la mente y esa espiritualidad te la puede dar la naturaleza y la naturaleza puede ser Dios perfectamente. Perfectamente, perfectamente. Este poemario, A manos llenas, conectas contigo misma, pero ¿con quién intentas conectar concretamente? Porque claro, esto para ti ha sido como... Has dicho algo así como una salvación, pero también puede ser la salvación para mucha gente. ¿Intentas conectar con alguien en especial? Pues intento conectar con la sensibilidad de las personas que lo lean. Porque esa sensibilidad les va a hacer entender mi expresión en estos poemas. Van a poder entender... si están pasando por momentos complicados, cómo yo los he vivido los míos. Que todos tenemos momentos complicados en la vida. Yo me he refugiado en la literatura. Para mí ha sido mi terapia, mi salvación, entre otras cosas. Y te puedo decir que sobre todo la poesía, porque llega, decía Lorca, entrar en el alma del pueblo. He aquí la poesía. La poesía llega al alma. Llega al alma. Cuando lees un poema en silencio, concentrada, te está llegando al alma.
Y de eso se trata, de llegar al alma y sanarla. Sanarla. Qué importante. Sí. Y ya relacionado con la importancia de sanar el alma, no sé cuál ha sido el poema más complicado de escribir. De este A manos llenas, porque supongo que depende también del estado de ánimo, del momento en el que te encuentres. A lo mejor te abres de tal manera que es complicado escribir unas palabras, evidentemente, porque a lo mejor son recuerdos buenos, o pueden ser recuerdos malos, o recuerdos regulares, recuerdos que llegan al alma y que a lo mejor no es el momento de escribirlo, pero también crees que la necesidad está ahí para poder dar un carpetazo a ese tema. No sé si hay alguno concreto. Seguro que hay muchos, pero uno hay que muchos, no es que te haya dolido, muchos. pero sí que has dicho, creo que ya puedo dar carpetazo, no hay que mirar atrás y hay que seguir hacia adelante. Pues el que te comentaba antes de La mano de mi padre, ese es uno de ellos. He llorado mucho leyéndolo, lloré mucho escribiéndolo y te puedo decir que me alivió escribirlo. Pero hay muchos, porque he visto situaciones muy complicadas. No sé si sabes que he estado en la Asociación Española contra el Cáncer, Sí. y he estado en contacto con enfermos de cáncer terminales. Hay un poema, que es Duérmete niña, duérmete ya, de una de las pacientes que estaba en sus últimos días. Y ese contacto que tuve con ella, ese peso que me dejó, esa pena, se diluyó escribiendo el poema Duérmete niña. ¿Puedes leernos uno de esos poemas para ir finalizando? ¿Tu poema preferido o tu poema más sentido? No sé. Bueno, te voy a leer uno que se llama Poetas. Creo que los poetas tenemos una gran responsabilidad por todo esto que estábamos hablando. La poesía, que puede ser también fantasía, imaginación, Sí, claro. que hay muchas imágenes, muchas metáforas, pero la poesía ante todo tiene que ser honesta. Para eso, para que ayude. Y este poema se llama Poetas y lo escribí como haciendo una llamada no solo a los poetas, sino a la gente que escribe, que deja ahí su huella para los demás. La responsabilidad es con nosotros mismos, pero también con los demás. Traedme poetas con sangre en su pluma, de los que ven caer una hoja y no se entretienen, de los de sencillas canciones y silencios solitarios, de a los que escriben los poetas. Traedme poetas, no semidioses hueros. Yo, que canto con rima fácil, que a veces ni me siento, os llamo. Poetas, os digo que necesitamos poetas de los que habitan el cielo, de los que conocieron la tierra y despertaron conmovidos en llamas. Poetas, dueños del mundo sin carta de propiedad. Vosotros, que dejáis camino y no huella, volved a la vida que nos queda por vivir. A la esperanza os remito. Bueno, esto es un pedacito de A manos llenas. La verdad es que Amparo Alfaro se abre en canal y yo creo que es de aplaudir, de agradecer, de la valentía que tienes, porque sí, es verdad, yo creo, te lo digo en serio, porque es de valientes, yo no sería capaz, te lo digo también, Amparo. Última pregunta, sé que siempre eres una mente creativa, siempre no puedes estar quieta, es verdad, yo creo, te gusta escribir, te gusta contar historias, te gusta transmitir, conectar con la gente. Seguro que tienes algún proyecto ya en mente. No sé si me podrías adelantar algo. Sí, pues, sí se puede, Yo sé que trabajas en solitario, como en esta ocasión, A manos llenas, y también trabajas con tu otra compañera literaria, que es Pilar Felipe, que siempre estáis maquinando pues, nuevas formas de contar historias. No sé si tienes algo entre manos. Que se pueda adelantar, bueno, claro. Bueno, mi ilusión es escribir una novela. ¿Sí? Esa es mi ilusión. Tengo mucho escrito, mucho, pero creo que no es el momento todavía. Bueno, pues recordar que el 23 de abril vas a estar en la Librería Popular, ¿a qué hora? A las 6:30. Presentando, firmando ejemplares de A manos llenas. Pues que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Amparo. Xavi. Me ha encantado que estés aquí, de verdad. Es un placer venir siempre aquí. Bueno, gracias, ¿eh? Vale, gracias a ti. Continuamos con otro libro, en esta ocasión con la edición ilustrada del cuento Aria siempre contigo, una publicación de la Asociación Talita que se ha puesto a la venta como ayuda para tratar con los niños la normalización de las emociones que se producen tras una pérdida. Este cuento es una herramienta didáctica en los centros escolares y ahora se ha editado para que todo el mundo pueda trabajarlo en casa. El cuento se puede adquirir en la librería popular y el dinero que se recaude se destinará a la Asociación Talita. Este cuento hemos querido ponerle también una guía para que las familias puedan entender por qué es importante hablar con los niños de la muerte, ¿no? De la pérdida en general, pero bueno, la guía está muy centrada en cómo hablar con los niños de la muerte, qué les decimos, ¿no? Muchas veces es un tema que los niños... ¿Aria? Por favor. A ver, es un tema que a los adultos nos resulta difícil hablar, pero a los niños no. Los niños, cuando nosotros vamos a los coles y les hablamos de estos temas, hablan con muchísima naturalidad. Entonces, es importante que podamos trabajarlo con ellos, que podamos hablar con ellos, que utilicemos la realidad cotidiana para indicarle a los niños pues que, bueno, que la vida es un ciclo, ¿no? Y que es bueno que ellos sepan que hay una parte en que las personas mueren o los seres vivos mueren, porque eso les va a ayudar cuando tengan una pérdida, ¿vale? Y bueno, pues en esta guía hay un poquito de esto y algunas indicaciones de cómo hacer, ¿vale? Y de cómo trabajar el cuento con los niños. Conocí a Vero, una persona súper proactiva, gente que realmente la sociedad necesita mucha gente así, porque tengo que decirlo, y más en este foro. Me puso encima de la mesa un reto, porque ella sabía que yo, bueno, pues de manera natural, tengo 3 niñas que están en el cuento y siempre les he contado cuentos, me los inventaba y tengo, no sé, cierta facilidad para inventarme esos cuentos. Y Vero me puso encima de la mesa ese reto y me dijo, Sebas, necesito un cuento, ¿te apetece? Y dije, pues claro, digo, cuando alguien viene con esa energía y te pide estas cosas, uno no le puede decir que no, ¿no? Es verdad que era un tema complejo, todos somos conscientes de ello, y con las pautas, como decía Pilar, de Vero, para hacer ese cuento con el objetivo real que tenía, yo tuve que buscar en mi interior pues tratar un tema duro, ¿vale? Porque puede ser un tema bastante duro, pero tratarlo con muchísimo cariño y obviamente iba dirigido a un público infantil. El libro iba a un público infantil. Al final pues encontré la fuente que bueno, pues, a un padre le produce tanto amor y tanto cariño como puede ser sus niñas. Juventudes Musicales retoma el concurso nacional de jóvenes pianistas en el que participan 25 concertistas. Comenzó ayer mismo en la capital. Entre los premios no hay solo becas económicas, sino también la oportunidad de celebrar distintos conciertos. El concurso dio comienzo el martes con la recepción de los concursantes y esta misma tarde empezaron las pruebas eliminatorias. La prueba final será mañana jueves y la clausura del certamen el viernes con la entrega de premios y el concierto a cargo de los finalistas. Bueno, y el Ayuntamiento de Albacete ha retomado el programa La Banda Va a tu Barrio junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos. Los conciertos de esta nueva edición se presentarán bajo el título La Vuelta al Mundo en Música y entre los estilos incluidos hay pasodobles, vals, música pop y con algún guiño musical para los niños más pequeños. Llegará a una decena de barrios desde mayo a octubre. Los conciertos se desarrollarán a partir de las 7:30 de la tarde y siempre de acuerdo con la normativa sanitaria acorde a la pandemia de la COVID-19. La primera actuación será, atención, el 18 de mayo en el barrio de Fátima, en el parque concretamente de Ismael Belmonte. Nuestro próximo invitado es Luis Aguilar. Ya estuvo el año pasado presentando su último libro, Hábitos Saludables. Recuerdo que nos resolvió muchísimas dudas. Y hoy presenta este nuevo libro, el ensayo divulgativo en ciencias de la salud, que es para mejorar para que todas aquellas personas que se enfrenten a un ensayo, que lo mejoren, que tengan las herramientas para hacerlo fetén. Y está aquí con nosotros. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué has decidido escribir este ensayo, estas indicaciones para hacer un buen ensayo? Bueno, pues es un ensayo que surge a principios de la colección y yo creo que era pertinente hacerlo ahora para definir la trayectoria y los libros que quiero publicar en la colección de LAS Salud. Es un poco más literario que Hábitos Saludables, porque hablo del ensayo como género y me sirve para contextualizar e introducir el ensayo divulgativo, un ensayo para público general, que es el que pretendo abordar en esta colección, y es sobre el motivo del libro. Bueno, el viernes es el día del libro, 23 de abril. El libro de Luis se puede comprar en las librerías, pero va a estar firmándolo en la librería Nemo. El día 23, ¿a qué hora? Efectivamente, a las 5 de la tarde estaré por allí. Firmando libros. Y por cierto, yo espero que le hagáis muchísimas preguntas a Luis sobre temas de alimentación, nutrición, hábitos saludables, deporte, porque es un entendido del tema y seguro que os puede resolver algunas preguntas, cuestiones que tengáis, y también vamos a intentar resolver evidentemente algunas cuantas, ya que lo tenemos aquí en A Pie de Calle. Pero que la gente no se asuste, yo creo, ¿no? Porque cuando lees ensayo divulgativo siempre se te viene a la cabeza, a la mente, ¿es algo complicado de entender? No, no es nada complicado, no va dirigido a un público específico, a un público profesional, va a un público general, ¿no, Luis? Sí, efectivamente, el ensayo es un género muy interesante, es un género apasionante y son libros eminentemente argumentativos. El ensayo es un enfoque que, bueno, desde que Michel de Montaigne describiera o hiciera sus ensayos, que es al que se le atribuye normalmente el mérito de instaurar el ensayo como género tal y como lo concebimos en la actualidad, pues se han escrito y hecho grandes ensayos y tiene muchas características, como lo comento en el libro, pero una de las principales es que fomenta esa reflexión y ese pensamiento crítico que a los escritores nos gusta tanto, para generar debate, para puntualizar el estado de la cuestión, y también nos ofrece mucha libertad. No hay una estructura, no está encasillado, no tiene unas directrices de tienes que hacer el ensayo así, 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 sino que le puedes dar el enfoque que quieras, con el objetivo que te propongas, y eso es muy interesante tanto para el que escribe como para el lector que puede afrontar el ensayo con esa apertura de a ver qué me voy a encontrar y esperando pues ese diálogo que el autor también establece con el lector. Y en el ensayo pues es muy propicio establecer y lanzar esas preguntas, esas reflexiones, esas inquietudes en cuanto a salud, que es el tema que nos hemos propuesto en la colección. Y bueno, pues yo creo que es un punto de partida interesante tanto para gente que le guste el tema de la salud como para escritores y gente que le guste el ensayo. Y luego pues para profesionales también, o gente que se quiera lanzar a escribir un poquito, que no sepa a lo mejor muy bien qué es el ensayo y qué características tiene, o cuál es la diferencia con otros géneros como la novela o la poesía, que está más definido. Es el primer libro de una colección, pero ¿qué temas vas a tratar en esa colección de ensayos? Sí, es el segundo. El primero fue Hábitos saludables. Y bueno, principalmente alimentación y actividad física, que son dos de mis profesiones, pero también quiero darle un enfoque más abierto, más holístico, en el que abordemos también ecología, medio ambiente y la salud, tal y como yo la entiendo, es un componente, es un factor multicomponente que engloba muchos ámbitos y lo podemos abordar desde muchas perspectivas. Entonces tampoco quiero ceñirme exclusivamente a la alimentación o al ejercicio, sino que quiero darle pues ese enfoque integrador a la colección. Y como te decía antes, el ensayo admite multitud de temas y multitud de enfoques. Y bueno, si el ensayo está escrito desde un punto de vista científico y objetivo, como son los ensayos que planteamos aquí en Ciencias de la Salud, pues tendrá cabida en la colección. Pero claro, si nos vamos hacia la pseudociencia, hacia ya un sesgo subjetivo y pues otros intereses, no publicaremos esos libros, porque no entendemos que deba ser el objetivo de darle voz a esas pseudociencias o a esos conflictos de intereses de industrias, de otros. Creemos que hay que ser honestos con el trabajo de la divulgación, hay que ser objetivo y basado en la ciencia y en un rigor científico, porque estamos hablando de salud de las personas y hay que tener pues ese enfoque, ¿no? Como decíamos, desde hábitos saludables, que empezábamos estableciendo un poco de ciencia desde el capítulo 1, y esa es la línea que queremos seguir un poco con la colección. Luis, ¿es complicado ser objetivo en un ensayo? Lo digo más que nada porque también pues hay argumentos personales, supongo, y demás, y mantener esa línea de objetividad a veces es complicado. Claro, y de hecho en el ensayo no interesa, porque el ensayo es un género en el que
el autor establece su propio criterio y su opinión. Entonces, este es uno de los principales problemas que tenemos, o una de las dificultades más grandes a la hora de escribir un ensayo divulgativo y científico, en el que tenemos que compaginar la objetividad de la ciencia, esa objetividad que queremos transmitir y trasladar de manera clara, sin conflictos, con la subjetividad del autor y nuestro punto de vista y nuestra opinión. Entonces, no se trata de convencer a nadie, sino simplemente pues, aportarle al lector lo que pensamos, nuestro punto de vista, para que él tome sus propias decisiones, ¿no? Y ese es un poco el enfoque de los ensayos. Ahí está, cada autor va a tener su estilo, va a tener su manera de divulgar, de comunicar, y esa diversidad también es lo que enriquece al género argumentativo y a los ensayos. Y bueno, en definitiva, yo creo que ese es lo complicado, ¿no? A la hora de divulgar en salud y haciendo ensayo, ese es el punto más complicado de definir, ¿no? De si queremos irnos más hacia la objetividad, hacia la ciencia, o si queremos marcar un poco más esa subjetividad, esa opinión, que también es lo que valora el lector, ¿no? Porque a fin de cuentas está leyendo a un autor que a lo mejor le interesa saber qué piensas sobre determinado tema y no tanto la objetividad o resumir las últimas investigaciones. Bueno, aquí tenéis el ensayo divulgativo en Ciencias de la Salud de Luis Aguilar, que podéis encontrar en las librerías. Es una serie de herramientas, podríamos decir, para mejorar el ensayo enfocado a la salud, pero además también estás abierto a colaborar, no sé de qué forma decirlo, con otras personas que te envíen los ensayos para marcar unas pautas, ¿no? De, oye, pues sigue este camino, modifica esto. Claro, fue uno de los objetivos principales que me llevó a publicar el libro, porque aunque los dos primeros son míos, sí que quiero incluir a otros autores que se animen a escribir un ensayo divulgativo, que quieran escribir sobre actividad física, sobre entrenamiento personal, o otras ciencias de la salud, fisioterapia, psicólogos que quieran aportar su enfoque. Es una colección que está abierta a más gente, a más escritores. Y esa fue la idea que me lanzó a publicar el libro, es un poco como definir la línea editorial que queremos seguir con la colección para si alguien tiene pensado publicar su libro y no tiene una editorial clara o no sabe cómo publicarlo, es su primer libro, pues bueno, pues que me escriba y que nos plantee la propuesta. Tu página web es luisaguilar.es. luisaguilar.es, ahí está el contacto de Luis. Por cierto, ya que estás aquí y tu anterior ensayo, Hábitos Saludables, que hablábamos un poco sobre los hábitos y demás, que recuerdo perfectamente que nos resolviste muchas dudas y que también, insisto, que la gente que vaya a ver a Luis el día 23 de abril en la librería Nemo, donde va a estar firmando este libro, o cualquiera que lleven de Luis, evidentemente, seguro que os lo firma, también os va a resolver un montón de dudas si queréis. Ya que estás aquí, pues me gustaría saber un poco pues cómo llevar una vida saludable, porque es fácil y complicado a la vez. Y yo no sé si la gente que solo hace deporte lleva una vida saludable o tiene que complementarlo con una buena alimentación, tener una vida sana mental. No sé, cuéntame. Sí, bueno, eso lo abordo más en hábitos saludables, y sí que yo concibo, como te decía antes, la salud como algo multifactorial. Hay muchos componentes en la salud y yo creo que saber identificar en nuestro estilo de vida qué determinantes son los que más nos afectan a nuestra salud, tanto de manera positiva como de manera negativa, es importante a la hora de ponernos en marcha y decir, vale, ¿cómo puedo llevar una vida saludable? Si tengo hábitos saludables en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio, perfecto, voy a mantenerlos y voy a ver cómo puedo mejorarlos. Pero si tengo hábitos tóxicos, como pueden ser el tabaco, el consumo de alcohol, pues voy a minimizarlo, ¿vale? Voy a dejar de consumir esas sustancias que son tóxicas, o voy a cambiar el tipo de trabajo que tengo porque al final me machaca y no estoy contento y me crea problemas, ansiedad. Identificar qué factores en definitiva nos crean conflicto o bienestar, problemas o salud, a la hora de mejorar nuestra salud va a ser lo que es más importante, saber ser críticos, ¿no? El ensayo también nos aporta ese enfoque crítico y yo creo que bueno, pues es uno de los mejores géneros para hablar de estas cuestiones. Y tengo otra pregunta, si me lo permites. Sí, claro. Para que resuelvas, evidentemente, ahora que está el verano a la vuelta de la esquina, Luis, y que todo el mundo quiere hacer dieta para ponerse bien, para lucir y demás, que ya ves tú la tontería a veces, que cada uno tiene que estar a gusto con su cuerpo siempre que esté sano. Eso es importante, evidentemente. Pero conozco mucha gente que está haciendo una dieta ahora que está de moda entre los famosos, que es la del ayuno.
¿Es una dieta saludable? El ayuno intermitente. Sí. Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque precisamente el día 7 de mayo es el Día Internacional Sin Dieta y bueno, pues lancé una propuesta en redes porque somos varios los profesionales de la alimentación que insistimos mucho en cambiar el enfoque que tenemos de la dieta, no concebirlo como una dieta restrictiva, como el sinónimo de régimen, de estoy a dieta, ¿no? Estoy a régimen, ahora tengo que comer menos, tengo que ayunar. No nos interesa ese concepto porque la dieta, a fin de cuentas, es nuestros hábitos alimentarios. Es lo que comemos a lo largo del día, con quién lo comemos, dónde lo comemos, la hora. Entonces, hay que cambiar un poco el chip de hacer dieta. No significa hacer dieta para adelgazar, sino significa tu estilo de vida relacionado con la alimentación, ¿vale? Tus hábitos alimentarios que comprenden otros hábitos por extensión. Y bueno, respecto a lo que me comentabas de la dieta del ayuno intermitente, sí que es verdad que hay partidarios y detractores y en general yo pues soy un poco de la opinión de Julio Basulto, también que prologa el libro de hábitos saludables y bueno, y la ciencia están ahí, los últimos artículos, que bueno, no tiene tantas ventajas como algunos gurús o influencers nos transmiten a partir de las redes. Y entraña ciertos riesgos. Entonces, pues bueno, que yo no recomendaría hacerlo tampoco sin supervisión. A fin de cuentas, el ayuno es dejar de comer durante un tiempo determinado y bueno, pues evidentemente vamos a perder peso si ayunamos. Si no comemos, claro, va a ir asociado a una pérdida de peso. Pero claro, también entraña riesgos en cuanto a que estamos dejando de aportar los nutrientes que necesitamos y bueno, pues yo recomendaría, si estamos interesados en este enfoque, hacerlo bajo supervisión de algún profesional, dietista o nutricionista. Y bueno, pues eso, ser un poco también críticos y leer un poquito la literatura y lo que hay, porque ni todos son ventajas ni todos son inconvenientes. Evidentemente tiene aplicaciones y hay gente, pues, por ejemplo, que no desayuna por las mañanas, que no le entra nada, y esa gente, si a lo mejor cena a las 6 o a las 7 y luego no come nada hasta la hora de comer, está haciendo ahí un ayuno, ¿no?, de cierto tiempo. Y no pasa nada, puede ser saludable, pero claro, hay que planificar luego bien el resto de ingestas para cubrir nuestras necesidades. Luis, muchísimas gracias de verdad por presentar aquí el ensayo divulgativo en Ciencias de la Salud, un libro que puede servir para todos aquellos que se enfrenten a un ensayo, le va a proporcionar las herramientas necesarias para no caer en ninguna equivocación y además Luis también nos ha comentado, Luis Aguilar, que está abierto a que todos aquellos que escriban un ensayo enfocado a la salud, pues que se pongan en contacto con él para también dirigir y dar pautas y además establecer alguna especie de colaboración para futuras colecciones. Pues Luis, muchísimas gracias. El 23 de abril en la librería Nemo estará Luis en el Día del Libro presentando y firmando el ensayo divulgativo en Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros continuamos porque ahora os queremos recomendar una obra de teatro que también el 23 de abril se representa en el Teatro de la Paz. Es una comedia y pinta pues muy divertida, así que vamos a ver el tráiler. ¿Seríais capaces de hacer un intercambio de parejas? Manolito conectado a la red mundial. Atiende, Marillano, abre la puerta. He tenido que dejar el Porsche en doble fila con una notita para que llamen aquí. Y unas botellitas de Kipgachi. ¿Qué? Kipgachi. El licorcillo juguetón. Voy a coger 4 papeles y voy a escribir la palabra sí y no en cada uno de ellos. Eso es lo que tiene sentido. Sí es sí y no es no. ¿Dónde está la tía Orosia? Empiezo a enamorarme de ese libre muerto. ¿Dónde sí? No. ¿Que te ha cachado el sí? ¿Es sí o es no? Tendríamos que hacerlo de pie. Porque claro, yo le intentaría quitar los pantalones, pero ¡ay! Como con las botas no puedo. Pero hay taburetes. ¿En serio hay taburetes? Pues que la gente va desnuda y se sienta en un taburete. Y luego llega el siguiente desnudo que también se sienta. ¡No! Que si ponemos sí somos unas frescas y si ponemos que no somos unas mojigatas. Y los hombres, si ponemos que sí somos unos cerdos y si ponemos que no somos unos cerdos. ¡Y los hombres tienen que ser una mano inocente! ¡Por Marillano! Y la fiesta se nos ha desmadrado. Liados. ¡Qué rica la chorchona! ¡Qué buena la chorchona!
como había un silencio, he dicho, voy a practicar. Ninfozonecrofilia. Ninfozonecrofilia. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana de A Pie de Calle. Espero que os haya gustado muchísimo, evidentemente seguro que os ha gustado. Y si queréis venir a presentar vuestra novela, vuestro poemario, para decir a los cuatro vientos que habéis inaugurado una exposición, no sé, en la Casa Perona, por ejemplo, tan solo nos tenéis que llamar al 967-240648 o enviarnos un correo electrónico a piedecalle@vision6.tv. Antes de despedirme, la semana pasada estuvo aquí Pedro Luján, cantautor de Fuentealbilla, de aquí, de la provincia de Albacete, para presentar su nuevo EP y cantó una de sus canciones y también dio un adelanto de lo que sería su nuevo videoclip del single El Jardín de los Elegidos. Pues bien, el single ya lo ha publicado en sus redes sociales y nos despedimos con Pedro Luján y su nueva canción, El Jardín de los Elegidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Fuiste una chica tan especial, siempre más dulce que las demás, pero bastante ingenua. Que soñabas con un amor de esos que suenan como un cañón y son para toda la vida. Pero esa no era la verdad y te resistías y tú sin poder escapar. Tú que soñabas con derribar las paredes de tu prisión y echar a volar. Tú que soñabas con encontrar a la musa tras el jardín de los elegidos, pero esa no era la verdad. Que soñabas con un amor y te rompieron el corazón a juventud y se escapó. Fuiste una chica tan especial y ahora estás loca de atar. Joder, cómo cambia la vida.